Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Vamos a hablar sobre la personalidad jurídica del Estado. Veo que pues, hay muy pocos alumnos. Cuando hablamos de personalidad jurídica, nos referimos tanto a las personas físicas como a las personas morales. El Estado, por sus características, pues estamos hablando de que se trata de una persona moral. ¿En qué momento? De acuerdo, Cassandra. Muy bien. ¿En qué momento nace la personalidad jurídica en el Estado? Pues desde el punto de vista formal, estamos hablando que la personalidad jurídica del Estado nace a partir del momento de que el gobierno mismo fue creado y formado de manera formal, o sea, en forma de, mediante la elección de un Congreso Constituyente, que en pocas palabras, la personalidad jurídica en el Estado mexicano, vemos nosotros que nace a partir de manera formal, a partir de la Constitución de 1824. Pero estamos hablando de que en estas condiciones el Estado mexicano como entidad pública, como una entidad jurídica, pues cuenta con sus derechos y cuenta con sus obligaciones, al igual que el otro tipo de persona jurídica que es en relación a las personas físicas. Vean ustedes, cuando hablamos nosotros de una persona jurídica como persona moral, estamos hablando de que el Estado tiene atribuciones jurídicas oficiales. Puede delegar oficialmente, pero el Estado, en el caso nuestro, en el caso de México, ha sido concebido mediante un proceso democrático, un proceso electoral. Es decir, las facultades jurídicas que le es atribuido al Estado es por conducto y a través de nuestra propia constitución política. Distinto es a las personas morales particulares. El Estado como persona moral, tiene facultades de imperio o imperium, como le llaman en términos latinos. ¿Qué es el imperio? No es otra cosa más que está creada primeramente, del punto de vista democrático en las elecciones, hablando del presidente de la República, mediante la elección del pueblo, mediante la elección de quienes ejercieron su voto. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que es ungido, una vez que es presidente de la República en funciones, él a su vez, la propia Constitución le da las facultades jurídicas, las facultades de imperio, de llevar a cabo determinados actos, pero ejerciendo el derecho que le otorga la propia Constitución y las leyes que emanan de ella. Pero si hablamos nosotros de derechos, también el Estado tiene sus obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Primeramente, en relación al derecho, muchachos, el Estado puede ejercer actos de autoridad en contra de quién? En contra de dirigidos a intentar en un momento determinado a afectar la esfera jurídica de nosotros los gobernados. ¿Qué debemos de entender de esfera jurídica? No es otra cosa más que nuestros derechos. ¿Y cuál es esa esfera jurídica? Son los derechos que tenemos como derechos humanos
y derechos del ciudadano. ¿Dónde encontramos nosotros nuestros derechos humanos? A partir del artículo 1 de nuestra Constitución al artículo 29. Eso es como los derechos humanos. Ahora, los derechos y deberes del ciudadano, lo encontramos nosotros a partir del artículo 30, si no mal recuerdo, al artículo 36 de nuestra propia Constitución. Es decir, es derechos de los mexicanos, y ahí encontramos nosotros uno de los derechos de los mexicanos, es el de ejercer el voto, y también tenemos el derecho de ser electos mediante el voto durante las elecciones. Como el caso particular de quien les habla, pues yo ejercí mi derecho a ser votado, por lo cual fui candidato a diputado federal en las pasadas elecciones. ¿Qué pasa entonces? Que a mí en el caso particular, insisto, el voto de los electores no fueron lo suficientes para que yo hubiese sido electo diputado federal. Fue otra persona, pero ejercí el derecho de votar, pero también ejercí el derecho a ser votado. Pero eso ya no lo encontramos como un derecho humano. Ya eso lo encontramos nosotros en los derechos del ciudadano. Bien, en ese contexto, muchachos, estamos hablando de los derechos y atributos. Tanto el Estado, pero ¿quién regula el hecho de que Francisco López Sánchez vote y sea votado en las elecciones? Vote en las elecciones y sea votado en las elecciones. ¿Quién le regula esas atribuciones a Francisco López Sánchez? El Estado. Eso es una de sus facultades. Como una entidad jurídica, que tiene su propia persona jurídica, pero que cuenta con sus derechos, pero también con sus obligaciones. Y una de sus obligaciones es precisamente regular qué tipo de actos pueden llevar las personas, los particulares, llámense personas físicas o personas morales particulares. ¿Quiénes son las personas morales particulares? Vamos a hablar de Casaley, vamos a hablar de Walmart, vamos a hablar de Sams, vamos a hablar de X. Esas son empresas, se refiere a las personas morales, a las empresas, pero particulares. La empresa moral, pero con una personalidad jurídica pública, es precisamente el Estado. Y con ese tema vamos a dar inicio en la clase del día de hoy. Quiero decirles que se está grabando para efecto de que durante la noche, o si gustan compartir ustedes, esto lo pueden ustedes retroalimentar. Si por cualquier circunstancia alguno de sus compañeros no puede conectarse, pues entonces lo subimos al canal, lo subimos a Facebook y ya pueden tomar la clase. Bien, la persona jurídica del Estado. Vamos a empezar por las personas físicas. ¿Qué es una persona física? Una persona física somos ustedes, somos nosotros. Ustedes y su servidor. Es un ser humano, somos seres humanos, pero con derechos y obligaciones. Pero fíjense bien, ¿en qué momento podemos nosotros contratar obligaciones? Estamos hablando desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista ético. La ética forma parte del proceso legislativo. Es uno de los valores que todo proceso legislativo, toda norma jurídica en nuestro proceso legislativo debe contar. La ética, la moral, que jurídicamente se le conocen como valores axiológicos. Pero, como estamos hablando nosotros de obligaciones, una obligación para un menor de edad, por ejemplo, desde el punto de vista ético, pues es hacerle caso a sus padres. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tener un comportamiento adecuado, tener un comportamiento debido, pero ojo, no puede contraer obligaciones. No puede contraer obligaciones. Hay algunas excepciones a partir de los 16 años, que la misma ley civil los establece cuando se obtiene la emancipación. Pero ya nos vamos a meter a cosas más profundas que no es el caso. Bien, entonces decimos que la persona física, desde el punto de vista jurídico, es el ser humano
con derechos y obligaciones. Fíjense lo curioso que hoy día nos está tocando vivir a través de la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace más o menos un par de semanas. Más o menos un par de semanas o 3 semanas más, si no mal recuerdo, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó jurisprudencia, donde todas las legislaturas, en donde todos los congresos legislativos de las diversas entidades federativas del país tienen que adecuar su código penal y su código civil, código penal en cuanto a la despenalización del aborto hasta antes de la semana 12 de gestación. Y en el Código Civil, pues para los efectos del matrimonio igualitario. Es decir, hoy día en el caso de la jurisprudencia estamos hablando de que tanto el matrimonio antes era, dentro del texto de la ley civil, el matrimonio era la unión de un hombre con una mujer. Hoy día ya no. Hoy día con la reforma a la ley es el matrimonio se comprende con la unión de 2 personas. Con esto quiere decir que el matrimonio civil es igualitario. Tanto pueden contraer matrimonio civil 2 mujeres o bien 2 hombres. Pero también sigue siendo totalmente vigente la unión civil entre una mujer y un hombre. Pero estamos hablando ya de ese tipo de derechos en cuanto a su capacidad de ejercicio. Pero la capacidad de goce hasta antes de este tipo de reformas, hasta antes de que se despenalizara el aborto en México, pues la protección del ser, del ente biológico humano, tenía la protección de las leyes desde el momento de su concepción. ¿Por qué se dice desde el momento de su concepción? Porque estaba penalizado que se practicara el aborto. Tenía sus excepciones. Sin embargo, desde ese momento se contaba con la protección del derecho con respecto a ese ente biológico que había sido concebido. Pero como les digo, con la reforma a las leyes penales en México, donde se despenaliza el aborto, pues entonces nosotros ya nos encontramos en otras circunstancias. Sin embargo, su capacidad de ejercicio, en términos muy generales, estamos hablando de que la adquiere con la mayoría de edad, la cual termina cuando se establece el estado de interdicción. ¿Qué es el estado de interdicción? Cuando a una persona se le declara judicialmente, tiene que ser una declaración, tiene que ser una declaratoria de un juez para que se pueda establecer que una persona se encuentra en estado de interdicción. ¿Qué quiere decir la interdicción, muchachos? Simple y llanamente, en términos muy laxos, la incapacidad mental. Se ha dicho sin el mínimo ánimo de peyorativo o de discriminación ni de menosprecio, no. Estas son cuestiones netamente académicas, netamente formativas. Sin embargo, esto se manifiesta con todo el respeto que nos merecen todas las personas. Todas las personas, cualesquiera que sea su estado físico y mental. Bien, pero volvemos otra vez. Es decir, si una persona siendo mayor de edad es declarado en estado de interdicción, o sea, que un juez determine que no se encuentra bien de sus facultades mentales, entonces no puede ejercer la capacidad de ejercicio. Sí puede obtener la capacidad de goce. O sea, el Estado mexicano, las leyes mexicanas lo están protegiendo. Perdón, muchachos. Seguimos aquí con la bendita alergia. Y les decía,
¿En qué momento se extingue la capacidad de gozo y la capacidad de ejercicio? Pues con la extinción de la vida de esa persona física, es decir, con la muerte. Pero, ¿qué atributos fundamentalmente tiene esa persona o qué derechos? Las personas físicas. Aquí en la propiedad dispositiva lo encontramos. Fundamentalmente, muchachos, es el derecho a tener un nombre, tener domicilio, tener un estado civil, tener un patrimonio, ¿ok? Tener capacidad, ¿ok? Cuando hablo de capacidad, estamos hablando de capacidad de goce y de ejercicio y sobre todo su propia personalidad. Ahora bien, vamos a hablar de otro tipo de persona. Persona jurídica colectiva. Está constituida por un grupo de personas. Vamos llamándole las sociedades. Personas físicas, las personas morales. Está constituida por un grupo de personas que tienen fines comunes y permanentes, no confundiéndose la capacidad jurídica de sus integrantes con la de la persona jurídica colectiva. Es decir, por llamarlo de alguna manera, miren ustedes, vamos a hablar de empresas locales. Casa Ley, vamos a suponer, desconozco cómo esté constituida, la verdad, pero supongamos nosotros que esa persona moral particular es un ente jurídico colectivo porque está integrado, vamos a decir, por más de un elemento. Cuando son dos o más, ya estamos hablando de una figura jurídica colectiva. Ellos, como grupo, tienen fines comunes y permanentes que se encuentran plasmados en la propia acta constitutiva. Todos esos derechos que tienen ellos como una persona jurídica colectiva se deben de encontrar establecidos en el acta constitutiva. Cuando hablo del acta constitutiva, es el acto protocolario llevado a cabo ante un notario público donde se establecen cuáles son los fines o las finalidades con las cuales se crea esa persona jurídica colectiva. ¿Cuál es su objeto social? A eso se refiere. De los cuales, de manera, según sea el número de acciones que tenga cada uno de ellas, va a ser responsable en lo personal con respecto a las obligaciones contraídas con relación a las obligaciones contraídas por esa persona jurídica colectiva. Bien, el patrimonio de las personas jurídicas colectivas se encuentran destinados a un fin determinado. Es decir, supongamos que Casa Ley, insisto, no me consta absolutamente nada de lo que lo digo, pero simplemente como una referencia, como un simple ejemplo únicamente demostrativo. Casa Ley, supongamos nosotros de que está integrada por 5 integrantes. 5 integrantes, el sujeto A cuenta con el 50%, el sujeto B con el 10%, el sujeto C con el 15%, el sujeto D con el 5% y el otro sujeto con, ¿qué les gusta a ustedes? Con un 20%. Total, vamos a tratar de establecer que es el 100%. Ah, bueno, cada uno de ellos, fíjense ustedes, cada uno de esos socios integrantes de esa persona jurídica colectiva va a responder en exacta proporción a su porcentaje en las acciones con respecto a las obligaciones. En caso de que sea necesario, va a responder en base al monto de su monto de las accionarios, de su paquete accionario. Es decir, si el sujeto A o el sujeto E, A, B, C, D, E, el sujeto E, el número 5,
por decir algo, cuenta solamente con un 20% del paquete accionario de Casa Ley, en caso necesario de cumplir con las obligaciones, vamos a suponer que haya quebrado la empresa y que esa persona y Casa Ley tenga que hacer frente a los compromisos económicos en relación a esa persona jurídica colectiva, el sujeto E únicamente va a responder en relación al 20% de esa deuda, de esas obligaciones, únicamente. ¿Por qué razón? Porque ese es lo que él tiene como un patrimonio y por el cual, o sea, patrimonio como persona colectiva, y va a responder únicamente si debe 200 pesos Casa Ley y tiene que pagar, y en caso de una insolvencia económica no puede llevarlo a cabo, entonces el sujeto E únicamente va a responder de esos 200 pesos únicamente por el 20% de esos 200 pesos, no por el 21, pero tampoco por el 19, por el 20%. Entonces, si queda debiendo 200 pesos, el 20%, estamos hablando de que el sujeto E, como él es el titular del paquete accionario correspondiente al 20%, él tendrá que aportar 40 pesos para cumplir con esas obligaciones. Eso viene siendo precisamente la persona jurídica colectiva. Ahora bien, otra persona jurídica que no es física, ni es persona, que sí es persona moral, pero no es particular, sino que es una persona moral pública, es el Estado. Y la personalidad del Estado, les decía a ustedes, nace a partir del momento del surgimiento del Estado independiente, soberano, autodeterminante, adquiere derechos y obligaciones. Señores, el Estado, supongamos que lleva a cabo un contrato, lleva un contrato de obra con el sujeto B, el Estado tiene el derecho de contratar con un particular, pero al momento de contratar con un particular tiene la obligación, fíjense ustedes, tiene el derecho de contratar, ojo, primer elemento. Segundo elemento, obligación. Al momento de contratar, tiene la obligación de cumplir con lo contratado. Pacta sunt servanda. A lo pactado obligado. ¿Qué quiere decir con esto? Que no porque sea el Estado mexicano va a contratar y va a dejar de pagar. Que desafortunadamente en la práctica, pues ahorita tenemos nosotros, vaya, no nos vamos a ir muy lejos. Estamos por vivir un cambio de administración pública estatal, por el titular de la administración pública estatal. Si el gobierno del estado de Sinaloa, vamos a hablar del gobierno del estado de Sinaloa, quien actualmente el gobernador es el señor Quirino Ordaz Coppel, deja pendientes económicos, deja asuntos económicos pendientes de pago por el hecho de que él deje de ser gobernador del estado y asuma la gobernatura el doctor Rubén Rocha Moya, no con ello quiere decir que la obligación del estado se extingue. No, señores. Continúa la misma obligación en relación al particular o a la persona jurídica colectiva particular con la que se haya contratado. Esto quiere decir que va a haber cambio de administrador, porque el gobernador es quien administra los caudales y los bienes del Estado. Sin embargo, las obligaciones van a continuar. Entonces, por eso les digo a ustedes que el Estado adquiere derechos y obligaciones y por lo tanto, desde ese momento, su persona jurídica no es una mentira, no es una fantasía.
Es la realidad, no es una ficción, ni una creación abstracta del derecho. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos a hablar de algunas teorías. En relación del Estado, la personalidad del Estado como sujeto de derecho público. Cuando el Estado actúa como Estado con otras entidades federativas, este actúa tanto con otros estados en relaciones de coordinación. Pero cuando el Estado actúa con nosotros los particulares, actúa con, como estableciendo derechos de supra a subordinación, de superior a inferior, pero cuando lleva a cabo actos de autoridad. Pero supongamos nosotros que el Estado de Sinaloa lleva a cabo, celebra un contrato de construcción de obra con cualquier constructora. ¿Qué les gusta? No sé si han oído hablar de ICA. Vaya, que me disculpen las personas de ICA. ICA es una entidad jurídica privada. Es una persona moral privada. Y el gobierno del Estado celebra un contrato de obra con ICA. Ok. Cuando se encuentra el Estado en relaciones de coordinación con los particulares, porque aquí no es acto de autoridad, ojo, estos no son actos de autoridad, son relaciones de coordinación con los particulares. No es acto de autoridad. Yo ahorita les voy a decir en qué consiste el acto de autoridad para que noten perfectamente la diferencia entre un acto de autoridad donde el Estado asume el rango de imperio, de superior, y el ciudadano como inferior, de supra a subordinación, superior a subordinado. Pero cuando realiza actos, cuando realiza actos de cuando celebra un contrato, el Estado está llevando relaciones de coordinación. Es decir, porque el Estado está llevando a cabo actos que se encuentran sujetos a los lineamientos de la ley civil. Y la ley civil, el derecho civil, forma parte del derecho privado. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando el Estado lleva a cabo relaciones con otra entidad federativa, son actos de derecho público. Pero cuando el Estado celebra contrato con la constructora ICA, volvemos al tema, y lo digo con todo respeto, cuando celebra un contrato con ICA, el Estado asume la personalidad de derecho privado, es decir, la coordinación con el particular, y deja de tener las funciones de Estado mismo para convertirse en un sujeto de derecho civil. Cuando hablamos nosotros de derecho civil, cuando hablamos de que él asume un rol de derecho privado, aún siendo Estado, esto pasa que cuando en caso de incumplimiento de pago por parte del Estado, ICA lo va a demandar, pero ante los tribunales civiles. Ante los tribunales civiles, que ese es el sujeto de derecho, que es la ley civil, forma parte del derecho privado. ¿Por qué razón? Porque el Estado de sujeto de ente público baja, por llamarlo de alguna manera, a las mismas relaciones de coordinación con ICA para establecer derechos y obligaciones en cuanto a la realización de una obra.
Bien, fíjense, ahora bien, la personalidad jurídica del Estado. El Estado es una persona jurídica colectiva del derecho público, capaz de ejercer derechos y obligaciones, tanto con entidades federativas, tanto con otras entidades federativas como con particulares. Esa personalidad jurídica la adquiere el Estado desde el momento en que es soberano e independiente. En el punto número 3, esta personalidad jurídica la adquiere porque se encuentra consagrada, era lo que les comentaba, en la Constitución Federal y determina soberanamente sus órganos de gobierno, poderes, territorio y la competencia de dichos órganos. En el punto número 4, esta personalidad se expresa a través de los diferentes órganos que el sistema jurídico establece para que se emita la voluntad del Estado. Y cuando hablamos nosotros que se expresa a través de los diferentes órganos que el sistema jurídico establece, ahí nos vamos a remitir nosotros a lo que viene siendo, en este caso particular, a la ley reglamentaria de la Administración Pública Federal, tratándose del presidente de la República, porque también hay una ley orgánica de los servidores públicos del Estado de Sinaloa, de Zacatecas, de Querétaro, de Sonora, de Chihuahua, de etcétera, 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 de todo el país. Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, etcétera. Pero estamos hablando ahorita a nivel federal. Los diversos órganos de la administración pública ejerce su facultad de imperio, era lo que les comentaba, respecto a la naturaleza de sus atribuciones legales. Es decir, cuando un órgano de la administración pública ejerce su facultad de imperio, vamos a hablar de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda lleva a cabo actos de autoridad que le faculta la ley. 1. La ley orgánica de la Administración Pública Federal en su parte relativa, donde establece las atribuciones, así como también el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así también el Código Fiscal de la Federación, así también la ley sobre el impuesto sobre la renta, así también la ley de bla, 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 todas las que sean leyes tributarias. La Secretaría de Hacienda, por conducto de sus respectivos órganos, está llevando a cabo actos de imperio. ¿Qué quiere decir con esto? Al momento de decir que está llevando a cabo actos de imperio, es porque está ejerciendo la ley. Fíjense ustedes, para que un acto de autoridad sea legalmente, sea apegada a derecho, se deben de reunir algunos requisitos. Entre ellos tenemos, primeramente, que el acto de autoridad, sabemos nosotros que es un acto de forma unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque es decisión del Estado ejercer o no ejercer, o emitir o no emitir el acto de molestia en relación al ciudadano. Pero ese acto de molestia debe estar fundado y motivado por exigencia constitucional y tiene que ser por escrito. Número 2, el acto de autoridad es en base a la aplicación de la ley, es decir, es el imperio o imperium, como dicen algunos tratadistas. ¿Qué quiere decir? Está ejerciendo las facultades de imperio, está ejerciendo la ley. Número 3, tiene que estar debidamente fundado y motivado. ¿Por quién? Por una autoridad competente. Es decir,
el sistema de atención tributaria o bien el secretario de Hacienda y Crédito Público debe de ejercer actos que sean actos de autoridad, que sean de su competencia. La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, no puede otorgar un permiso para una exploración de petróleo, para un pozo petrolero. No puede. ¿Por qué razón? No es su competencia. ¿De quién es competencia? ¿Del secretario de Energía o del director de Pemex? No tengo idea. El secretario de Hacienda no puede conseguir, no puede otorgar concesiones para el uso o usufructo de medios de comunicación. Eso le corresponde al al secretario de Comunicaciones. El secretario de Hacienda y Crédito Público no puede otorgar autorizaciones de uso de suelo. ¿Por qué razón? Porque para eso está el secretario de SEDATO. O bien, el secretario de Hacienda y Crédito Público, pues tampoco puede otorgar autorizaciones de manifestación de impacto ambiental, porque no es su competencia. A eso le correspondería en un momento determinado al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por esa razón, cuando hablamos en el segundo punto de la diapositiva, cuando hablamos de la competencia legal, ojo, es el atributo que el presidente de la República le otorga la Constitución Federal como titular del Poder Ejecutivo del Estado mexicano. Ahora bien, vamos a hablar del secretario de Semarnat en relación al tercer punto, competencia delegada. Es la atribución que reciben por una delegación de facultades realizada por el presidente de la República a terceras personas investidas de autoridad para el mejor desempeño del servicio público. Estamos hablando del secretario de Medio Ambiente. Ojo, vean ustedes, es una competencia que el presidente de la República le está delegando a un tercero, a una persona, pero en base a una facultad que la ley, una ley, en este caso, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le está otorgando, que le faculta para que delegue funciones, ¿Por qué razón? ¿Por qué delega funciones? Porque, pues, sinceramente, humanamente no es posible que el presidente de la República pueda encargarse de todo el quehacer de la administración pública federal. Por esa razón, lo lleva a cabo de esa manera. Tenemos nosotros, por otra parte, autoridades con facultades de decisión, pero no de ejecución. En ellos tenemos nosotros que, entre ellos tenemos a la Procuraduría Federal del Consumidor. La Procuraduría Federal del Consumidor, muchachos, pues es la que regula las relaciones entre el consumidor y el proveedor de servicios. Si el consumidor presenta una inconformidad ante Profeco en relación a un prestador de servicios, la Profeco, la Procuraduría, el procurador, en su caso, procurador, procuradora, pues va a analizar si el actuar del proveedor de servicios alteró el orden jurídico establecido en la ley que regula las relaciones entre los prestadores de servicios y sus consumidores. Y si ve que efectivamente violó a parte de la ley a que hacemos referencia, entonces le va a imponer una
una sanción, una multa. Ojo. Pero supongamos que le impuso una infracción, una multa por 50,000 pesos. Pues la Profeco decidió imponerle una sanción a la gasolinera El Patito porque está dando litros de 950 mililitros. Y le impone una sanción por decir algo de 50,000 pesos. Pero la Profeco decidió imponerle una sanción de 50,000 pesos. Pero la Profeco, jóvenes, no tiene una estructura de poder ejecutar el cobro o el procedimiento de cobro de esos 50,000 pesos a la gasolinera El Patito, quien expendía litros de gasolina de 950 mililitros. Y en esas condiciones, todas las multas de Profeco, hasta que yo tengo conocimiento, las pasa al ayuntamiento. En este caso vamos a hablar del ayuntamiento de Culiacán, y es quien se encarga es quien intenta hacer efectiva de ejecutar las decisiones, entre paréntesis, multas o infracciones emitidas por la Profeco. Decía, son aquellas autoridades, estoy hablando de las autoridades con facultades de ejecución, son aquellas autoridades que pueden ejecutar una decisión jurídica en auxilio de la autoridad que haya llevado a cabo la decisión. Ejemplo, el ayuntamiento es el encargado de ejecutar las resoluciones, multas o infracciones, entre paréntesis, emitidas por Profeco. Ahora bien, tenemos las autoridades con facultades de decisión y ejecución. Tenemos Hacienda, el SAT. El SAT a Alondra le impuso un crédito fiscal de 10,000 pesos. Alondra es contribuyente. Pues el SAT tiene esas facultades. Tanto decidió imponerle por incumplimiento a las obligaciones fiscales, a Alondra le impuso una multa de 10,000 pesos. Por lo que usted guste. Pero también el SAT cuenta con el personal de ejecución. Va el notificador, ejecutor, con Alondra y le dice, vengo a notificarte que debes 10,000 pesos al SAT. Te impuso un crédito fiscal por 10,000 pesos. Te lo vengo a notificar. Te notifica y en ese mismo momento lo requiere para el pago de esos 10,000 pesos. Pero Alondra en esos momentos no cuenta con recursos económicos para pagar esos 10,000 pesos. ¿Qué ocurre entonces? El notificador se convierte en ejecutor. Entonces, le embarga bienes para garantizar el interés fiscal que vienen siendo precisamente los 10,000 pesos. Ahí encontramos nosotros precisamente esa figura que estamos haciendo referencia, de autoridades con capacidades de decisión y de ejecución. Competencia general es aquella autoridad administrativa que tiene competencia en todo el territorio nacional. Presidente de la República, secretarios de Estado, etcétera. Competencia local es aquella autoridad administrativa que solo tiene competencia en una circunscripción territorial determinada. Por ejemplo, voy a hablar de Semarnat. Semarnat, el secretario de la Secretaría de Medio Ambiente, tiene competencia a nivel nacional, pero él a la vez lleva a cabo competencias delegadas a nivel estatal, los cuales, en el caso de Semarnat, en Sinaloa, únicamente el delegado o delegada o la encargada de la delegación solamente puede llevar a cabo actos
relativos a la materia ambiental en el estado de Sinaloa. Dice, pues aquí mismo lo establece tanto en Semarnat, Profepa, Conagua, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora bien, competencias por razón de grado. Esto es muy importante, y más si ustedes se van a dedicar a litigar. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de esto. Dice, competencias por razón de grado son aquellas autoridades administrativas que conocen y resuelven acerca de las impugnaciones, porque estamos hablando del derecho administrativo, ¿no? Si habláramos de derecho penal, de derecho civil, pues lo aplicarían en el ámbito penal o en el ámbito civil. Repito entonces, por razón de grado son aquellas autoridades administrativas que conocen y resuelven acerca de las impugnaciones que los particulares hagan respecto de una resolución dictada por una autoridad administrativa inferior. Ejemplo, las resoluciones dictadas por la delegada de Semarnat, por razón de grado, es competente para resolver acerca de las impugnaciones en contra de dichas resoluciones el secretario de dicha autoridad administrativa. Es decir, ¿quién va a resolver las impugnaciones emitidas por la delegada o la encargada del despacho? Es el secretario del ramo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, quiero decirles que así dice la ley, pero no es propiamente el secretario quien lo resuelve. Para eso él tiene personas encargadas que dependen directamente de él, pero que tienen esas atribuciones. Concepto de administración pública, desde el punto de vista burocrático, es el instrumento fundamental para el progreso social, ya que precisamente esta autoridad administrativa es la que se encarga de recaudar los bienes necesarios para el debido funcionamiento de las diversas instancias y órganos del Estado. El titular de la administración pública, en el caso federal, es el Poder Ejecutivo. Y los otros poderes, tanto el legislativo y judicial, no pueden tener injerencia en esta área de la Constitución del país por estar impedidos constitucionalmente. Y esto es muy sencillo, porque precisamente la encargada de la administración pública lo es los presidentes, los gobernadores o los presidentes municipales. Los presidentes de la República, los gobernadores o los presidentes municipales. Federal, estatal, municipal. El poder legislativo, pues sabemos que se encarga de crear las leyes. El poder judicial es el que se encarga de aplicar la ley. Y con respecto a la distribución de competencias, pues así lo tenemos establecido, ¿no? Sabemos nosotros que a nivel federal tenemos nosotros el poder ejecutivo, es el presidente de la República. El poder legislativo a nivel federal es bicameral del Congreso de la Unión. Bicameral. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, también tenemos nosotros ahora lo que son los plenos de circuito, tenemos a los tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito y el Juzgado Popular Federal, olvidémonos de él. Y como les comentaba, a nivel estatal, el titular del Poder Ejecutivo es el gobernador del estado. El Poder Legislativo en los estados, en todo el país, es unicameral. Solamente Cámara de Diputados. Y en el caso del Poder Judicial, pues es el Tribunal Superior de Justicia. Y luego están los juzgados de primera instancia, juzgados menores y de paz. Y de los municipios, pues tenemos al presidente municipal, regidores y los dependientes inferiores.
Bueno, aquí quiero también decirles lo siguiente. Esto lo vamos a dejar para el próximo martes. Pues les voy a pedir de favor, que nos pongamos ¿Está la jefa de grupo? Sí, aquí estoy. Le voy a pedir Ya. de favor que todo el mundo encienda su cámara. Rostro completo, por favor. Vamos a tomar captura de pantalla, ¿de acuerdo? Permítanme un segundo, que son tan amables. Vamos a ver. Captura de pantalla. ¿Ok? Nuevamente, a la de 3, 1, 2. Por favor, rostro completo. Fernanda Flores, por favor, niña, le pido rostro completo. Y Kevin AZ también, por favor. 1, 2, 3. Ok. Pues nos vemos si Dios permite, nos vemos el próximo martes. Hasta pronto entonces. Bye bye.